Hola a todos, bienvenidos al segundo encuentro de astrología feminista. Mi nombre es Valentina y en esta ponencia estoy junto a Sole Satyam. Ella es apasionada de las artes de sanación y bioenergética, maestra de yoga, terapeuta de obsidiana, practicante de chamanismo celta y una, apasionada y estudiante de astrología occidental y de la ley del tiempo, además de Dula. Hola Sole, ¿cómo estás? Hola, Vale, muy bien, gracias. Gracias por tenerme aquí. Qué bueno. En esta ocasión, la Sole nos va a presentar sobre su ponencia titulada Una, la luna y la sanación del sistema emocional humano y terrestre. Qué lindo título. Adelante, pues, Sole, con tu Gracias, ponencia. Vale. Pues mira, hace casi 12 años que di a luz a mi hija y a mi bella hija, pero lamentablemente sufrí violencia obstétrica en ese parto. Es el único que he tenido. Entonces, básicamente violencia obstétrica mientras da salud es, digamos, como una violación. Entonces, eso me llevó a un momento en mi vida muy desesperado porque no tenía ni siquiera el lenguaje para explicar lo que me había pasado. Y ese karma, eso que nos pasó, es lo que dirigió mi vida y mi carrera, ¿no? Y eso lo explico porque de ahí me voy a basar en de esa experiencia de llegar a la luna, ¿no? La luna como madre, la luna como origen, la luna como principio, la luna como dice Aníbal, la que lleva al domo al sol. Entonces, y la importancia que yo personalmente veo crucial en sanar ese cuerpo emocional que rige la luna, ¿no? Como la mayor parte de nosotros podemos saber, el planeta es aproximadamente 70% agua y lo mismo que pasa con nuestros cuerpos. Entonces, este agua, unido a las emociones, unido al sistema linfático, que es el que las mueve, que es el que rige las glándulas, que es el que incluso rige la conexión del campo más sutil con el campo físico. Entonces, para mí, personalmente, lo que mi viaje me ha llevado a entender es que para sanarnos como hijos de un patriarcado, hay que meterse en la luna y hay que meterse en el campo emocional. Entonces, patriarcado tiene miles de definiciones. Me preguntaba cómo traerlo aquí de manera escueta, porque no le quiero dar demasiada importancia a eso en sí, al significado. Para mí así, en grosso modo, podemos decir que es la opresión y la aniquilación de la esencia femenina, ¿no? Entonces, una, es muy sofisticado de la manera que actúa y de la manera que se teje en el entramado psicofísico, espiritual, humano, pero para mí hay dos partes que son fundamentales. Una es el matricidio y el infanticidio, es decir, matar al niño y matar a la madre amorosa. Y así perpetuar la infantilidad en el adulto. Entonces, dos pilares que sostienen mi vida, mi trabajo y sostienen esta ponencia que os hago. Uno es la ley del tiempo, que tú has mencionado en mi biografía, la ley del tiempo como el sistema de los mayas galácticos que descifró José Argüelles, reencarnación de Pakal Botán.
también llamado Balum Botán, y el chamanismo hawaiano, Huna, que viene de la Polinesia, ¿no? Entonces estos dos pilares y mis estudios y mi trabajo con la obsidiana, que es un vidrio lunar, es lava cristalizada, puro fuego, pero es el único cristal lunar que hay, se carga con la luna. Y hay todo un sistema que viene de México que trabaja trabajan los patriarcados, el inconsciente, los temas emocionales, a raíz de un sistema que bajó la señora Ana Silvia Serrano. Entonces, estos pilares, desde la ley del tiempo, se ve que no solo tenemos un karma terrestre, pero tenemos un karma planetario. Entonces, un karma planetario, aunque se ve 4 planetas principales, que son Marte, con todos los delitos y los cultos a la muerte y a la guerra. Está Maldek, con los delitos sexuales. Está Júpiter, con los delitos de poder espirituales. Y luego tenemos a Saturno, con los sistemas monetarios corruptos. Y esto lo menciono porque es muy interesante que Maldek, desde donde hemos heredado el karma planetario de delitos sexuales, es lo que ahora es el cinturón de asteroides, que está entre Marte y Júpiter. Entonces, y lo menciono porque de ahí vamos a tomar los asteroides, ciertos asteroides que representan los arquetipos femeninos patriarcales. Entonces es muy interesante ver esa conexión con los delitos sexuales, llamémosle pedofilia, toda la trata de blancas, todos los temas relacionados con la infertilidad, con los abortos. Entonces son temas fuertes y temas directamente relacionados con lo femenino y donde el patriarcado va de lleno, ¿vale? Entonces Una ahí es pregunta, donde Sole. Sí, ¿Y dime. Maldek está representado por la totalidad de los asteroides en el cinturón o es un... Exacto, es que Maldek era un planeta antes de que hubiera, según las historias de ciencia cósmica, que Balum Botán y la Reina Roja canalizaron durante 7 años hasta el 2011, ellos canalizan que eso era un planeta llamado Maldek, que era previo a la Tierra, o sea, era un proyecto, era lo que se llama el Jardín del Edén. Entonces hay unas guerras atómicas y entonces se destruye ese planeta convirtiéndose en el cinturón de asteroides. Y es muy interesante porque está muy conectado al mito de la serpiente, está conectado a los ángeles caídos y en la ponencia que hoy nos toca pues está conectado con estos asteroides que vamos a ver, que para mí son fundamentales a la hora de ver a la luna. ¿Por qué? Porque lo que yo propongo aquí es a la hora de ver una carta y intentar entender a nuestro cliente, yo propongo desde una astrología feminista y desde una astrología que quiere sanar el patriarcado mental que tenemos y emocional que tenemos dentro, que nos daña, que nos mata y que nos bloquea, el estudio de la luna y de todos estos asteroides, o sea, como punto central. A la luna como madre, como origen, y a todos los asteroides que mencionaremos como, no sé, yo lo llamaría como que hacen equipo con la luna y tenemos que trabajar para tener este equipo muy sano, muy trabajado y muy integrado, ¿no? Entonces, los arquetipos femeninos
lo vamos a ver como estos cuerpos celestes que están en el cinturón de asteroides y que son comportamientos inconscientes de la psique del ser humano, ¿no? Y que están directamente relacionados con la esencia femenina. Primero vamos a mencionar a Ceres o Demeter, la madre en los arquetipos patriarcales obsidiánicos se correspondería al arquetipo de la madre siniestra. Entonces, Ceres representa a la madre tierra, al amor incondicional, a las cosechas, a la fertilidad, a los ciclos. Ella es a la que Hades o Pluto pues rapta a Perséfone y ella pues hace toda una odisea en busca de su hija. Y entonces sí, representa a la madre amorosa, representa a la madre fiel, pero también representa la siniestralidad de la maternidad, que se activa cuando decidimos ser madre, dentro del patriarcado, siempre hablando así. Entonces, se ven que hay 4 tipos de madre. La madre persistente, que podríamos tomar a esa madre como las madres de la Plaza de Mayo, unas madres que están ahí a relente trabajando por sus hijos. Una madre generosa, tenemos ahí a la Madre Santa Teresa de Calcuta o a Lady Nightingale, la Lady Ruiseñor, que era una enfermera inglesa que hizo un trabajo espectacular en la guerra en la India. Pero también tenemos la madre afligida, la madre que no acepta que los hijos se separen, se vayan del nido, o la madre destructiva que no deja hablar a los pequeños, una madre posesiva, una madre aniquiladora, una madre castradora. Y esa es Ceres. Entonces, es el arquetipo que más representa el patriarcado. O Este sea, aspecto de una madre que castra. la parte siniestra de Ceres vendría siendo esta, la afligida y la destructiva. Afligida, destructiva, posesiva, Mm, colérica, seca, es esa madre que no necesita ser esposa o que no necesita ser pareja o que no necesita ser sexual. Ella se obsesiona con la maternidad y con el que sus hijos no salgan de su nido y claro. de su posesión, ¿no? Entonces esa siniestralidad es lo que estamos viendo aquí. Y ese es el arquetipo, según la obsidiana, que más representa el patriarcado, que no te deja crecer, que no te deja ser, que no te deja transmutarte de un infante a un adolescente, Mm, a una persona adulta, sino que te castra. claro. Y yo creo que ese tipo de comportamiento tienen una base como en el control y la poca confianza también, tanto en una Exacto, y en la realidad. exacto, es Como una madre finalmente es controladora. puro miedo, finalmente, como Exacto, es no una madre elaborado en el fondo. controladora. Mm, Exacto, nos vamos al mito, nos vamos al arquetipo y vemos ahí unas seres al que le quitan a Perséfone mm, y ella pues ¿qué hace? Pues en como eso se espejea en nuestra realidad patriarcal, pues prefiero castrar a mi hijo, a mi hija, castrarle, que se quede conmigo, a que se vaya a los peligros de la vida, a que sea mm, persona, ¿no? súper. Mm, Entonces luego tenemos a la Palas Atene. Entonces Palas es una diosa virgen, una diosa dedicada a la castidad y al celibato, una diosa guerrera, una diosa estratega y una diosa que nace de la cabeza de Zeus, de la frente de Zeus. Entonces esta diosa no conoce a la madre. Esta diosa es una diosa que representa el arquetipo de la niña. Es una diosa que es obediente al padre.
obediente al patriarcado. Ella preserva los mandatos del patriarcado, es obediente al patriarcado y va a defenderlo a capa y espada. Es una diosa que no va a empatizar, es una diosa que va a, en su aspecto más oscuro, a hacer estrategias, a ser obediente al patriarcado y va a totalmente a denegar cualquier lazo materno. Y en la carta astral representa a la niña. Fíjate que hemos mencionado a la madre siniestra, una madre siniestra, la polaridad siempre va a necesitar una niña siniestra. Decimos niña, pero aquí también estamos hablando de niños, de niñas, ¿sabes? Aquí estamos hablando de esa castidad, celibato, obediencia al patriarcado, queriendo ser obedientes y queriendo cumplir como niñas y niñas obedientes. Interesante. Muy interesante, Creo que muy, una de las muy interesante. Creo que, ¿Perdona? no estoy segura, que aquí se me confunden, pero creo que Atenea era, una de las discípulas de Atenea era Medusa, Bueno, sí, ella ¿cierto? en realidad, ella Y asesina indirectamente a Medusa. sí, Y a Medusa Medusa la viola sería Neptuno y finalmente a quien castiga Atenea es a Medusa. exactamente. Mm. ¿Y por Como qué? una sirviente Si del que se patriarcado desde mira, nuestra... claro, Mm. y si se mira bien a Medusa y se estudia a las Amazonas, se puede ver que puede que fuera la última diosa matriarcal existente, que en vez de ser una diosa fea llena de serpientes, fuera una gran madre protectora de la esencia femenina. Y que era una mujer madura, una mujer atractiva, una mujer sabia, y entonces esta diosa guerrera, patriarcal, célibe, frígida, el que tiene siempre, porque siempre protege a dioses hombres, y siempre protege a héroes hombres, pero si te das cuenta, sigue los mandatos patriarcales, una diosa patriarcal. Cuando la vemos en nuestra carta, ahí sabemos dónde está la niña, ahí sabemos dónde está la estratega, ahí sabemos dónde está la cabeza fría, y podemos hacer que el arquetipo, una vez que lo integramos, trabaje para nosotros. O sea, no se trata de eso, pero no volvernos en niñas patriarcales o niñas patriarcales, estrategas, que la razón esté por encima del sentimiento, ¿no? Y cuando hablo de niña, disculpa, me refiero a la esencia femenina, tanto en cualquier forma que el ser adulto tome, ¿no? Entonces, claro, el patriarcado con lo que juega es con el infantilizarnos hasta la muerte. Entonces, claro, Palasastena aquí tiene una importancia brutal a la hora de verla en la carta, para no volvernos niños siniestros, que ahí es donde hay muchísimo peligro, porque si el patriarcado es la madre siniestra necesita niñas siniestras. ¿Tú entiendes? Entonces ahí hay que trabajarse muy bien y ver el arquetipo para hacer que el arquetipo trabaje para nosotros y no tome posesión de nosotros. Luego, vale, tenemos a Juno. Juno se le llamaba la gran señora de los ojos bovinos, es la esposa divina, rige el matrimonio, ella es esposa antes que madre. Y en la carta, tradicionalmente, en la astrología tradicional, se ve que es donde tenemos más afinidad con la pareja según
según la casa donde esté y según el elemento. Pero aquí, desde la obsidiana, lo que vemos es que Juno representa la esclava. Juno representa la ambición en su manera más alta. Representa la fidelidad también. Para ella son temas fundamentales, el divorcio, la infidelidad, todos estos temas los lleva Juno. Y todos estos temas son temas de la esclava, que puede ser la esclava de la pareja, la esclava de Dios, la esclava de la profesión, y la forma más siniestra que tiene Juno son los celos. Entonces ahí donde esté Juno podemos ver el arquetipo del esclavo, de la esclava, del esclavo, que es tan potente en el patriarcado. Y como estamos en un mundo polar, pues claro, el esclavo necesita un máster. Entonces estas proyecciones siempre se hacen, ¿no? El máster y el esclavo. Entonces es muy importante trabajarse, ver dónde está Juno, ver qué relación tiene con todos los demás planetas, para saber muy bien dónde tenemos esas ambiciones, dónde podemos tener esos celos, y dónde podemos juzgar y castigar más la esencia femenina de otros, ¿no? ¿Cómo, en qué sentido el castigar más la esencia femenina de otros? Porque Juno, como mujer, y aquí hablo del arquetipo, ¿no? Mujer como tema de esencia femenina, ya sean hombre o mujer, pero como la esencia de la esclava, en el momento que ella se encela de la esencia femenina de otra, ella va a ir a destruir. Entonces te pongo un ejemplo. Cuando una vez se me activó mucho Juno, y mi astrólogo del momento me dijo: este año te toca celos sí o sí. Entonces yo dije: por favor, ¿qué piedra me pongo? ¿Qué hago? Yo no quiero vivir esto. Y me dijo: te toca conocer el arquetipo, te toca vivirlo, te toca conocer los celos. Entonces, claro, según la casa, según todo donde me caía, yo ya sabía que ahí iba a vivir ese aspecto más oscuro de Juno, como celosa, como aniquiladora de la esencia femenina de la otra, porque la otra tiene lo que yo creo que no tengo, y luego a la vez pues trabajarme Juno desde una mujer fiel, una mujer ambiciosa, una mujer trabajadora, una mujer de pareja, ¿no? No necesariamente sentimental, sino de pareja, de negocios, de lo que fuera. Entonces yo además tengo Juno en la casa 10, entonces ahí pues me servía mucho para enfocarme este tema. Y entonces, y luego nos quedan dos, que son Vesta y Lilith. Vesta, que representa a la monja, y Lilith, que representa a la puta, como arquetipos patriarcales. La monja, el monje, la puta y el chulo, como arquetipos patriarcales. Entonces tenemos Vesta, que sabemos de las virgen vestales de Roma, que se cogían a estas niñas que iban a ser célibes de por vida y que iban a cuidar la llama que representaba el hogar y que representaba a Roma como el centro del imperio. Entonces estas vestales seguían al máximo pontífice, que era el que las elegía, y entonces eran devotas del pontífice y de los dioses. Y entonces eran mujeres que eran muy respetadas y muy sabias.
ellas representan el arquetipo de la monja y del monje, que representan esa parte de nosotros que, que siempre está abstraída en una realidad subjetiva, que siempre está dedicada a la ritualidad, al encuentro con lo divino, al encuentro con lo divino en el otro, que disfruta de la soledad, que se siente bien perteneciendo a una orden espiritual, religiosa. Es el arquetipo de la monja. Cuando eso se trabaja con la obsidiana, se ve las partes de uno que pueden esconderse detrás de la espiritualidad, detrás de Dios, detrás de del puritanismo. Entonces es una parte muy digna, pero hay que saber trabajarla, porque entonces, porque si no, nos podemos esconder detrás de todas estas cosas y entrar en el arquetipo de la monja, y el arquetipo de la monja provoca muchas enfermedades sexuales, mucha frigidez, mucha... me pongo en un pedestal moral por encima de los otros, me escondo detrás de mi puritanismo, de mi espiritualidad, de mis velas, de mi ropa, de mi comida. Y entonces eso nos puede llevar a cosas que vemos en los círculos espirituales, ¿no? Muchas mujeres y hombres que se esconden detrás de eso, y que detrás de todo eso puede haber mucha frigidez, mucha eyaculación precoz, mucha falta de erección. Entonces eso hay que tener mucho ojo con esa vesta, que saber dónde está, hay que trabajarla y hay que cuidarla mucho. Y en contraste con ella tenemos a Lilith, tenemos a la primera esposa de Adán, que no se quiere someter y que prefiere irse a los infiernos antes que ser sometida. Entonces, una diosa muy castigada, se le castiga con matarle a todos los hijos que tiene, de todos los seres con que ella fornica. Pues Dios, ese Dios judío, la castiga y le mata a todos los hijos, y ella se convierte en un demonio que mata a bebés, que mata a embarazadas, que mata a madres lactantes. Y hay un resurgimiento de Lilith en los años 60-70, con la emancipación de la mujer y con el despertar de esa mujer que no quiere ser sometida, ¿no? Entonces, es un arquetipo que representa la autonomía, la persona independiente, que representa la esencia femenina salvaje. Donde lo tengamos en la carta es donde tenemos mucha potencia. Es la luna oscura, se le llama también, es muy importante hablar de ella cuando se habla de la luna satélite nuestra. Una mujer que aquí ella, en la parte más oscura del arquetipo, ella asesina a la madre por ser libre. Entonces eso también se ve cuando se trabaja mucho con la obsidiana, mujeres que ven la maternidad como una prisión y prefieren asesinar el arquetipo de la madre y dedicarse a ser libres a costa de su maternidad. Y entonces vemos también cómo este arquetipo puede producir enfermedades de útero graves, enfermedades también de próstata graves, si el hombre pues cohíbe y se castra y se autocastra el Pan, ¿no? El dios llamemos a Pan el dios de lo salvaje, de lo divino. En el mundo celta, en el que yo he vivido mucho, se honra mucho a Pan. En Glastonbury, las leyendas del rey Arturo, todo este chamanismo celta, Pan, el rey fornicador, el rey de lo salvaje. Entonces se habla mucho de la doble visión cuando se habla de Pan,
se puede hablar también de Lilis, se habla también de la Magdalena, en contraste con Yeshua y con la Virgen María. Entonces tenemos aquí como la polaridad, porque lo que hace el patriarcado es fragmentar la psique, fragmentar los chakras, fragmentarnos. Entonces estamos abajo, estamos arriba. Entonces ya tendremos un exceso de energía abajo, tenemos una carencia de energía en los chakras inferiores. Entonces ahí es donde el arquetipo, hay que trabajarse en los arquetipos para sanar toda la fragmentación de la psique, ¿no? ¿Y por qué traigo al Huna en todo esto? ¿Por qué traigo el chamanismo Huna? Porque claro, yo estudiando y sanando y trabajando con otro decía, bueno, esto es como un laberinto, esto es como una historia, como el cuento de la buena pipa, se dice en España, que es como que nunca se acaba. Es interminable, ¿no? Entonces, yo digo, pero ¿cómo podemos llegar a una humanidad donde reine la paz? Y donde todo esto pues se haga un trabajo, pero donde podamos ser felices. No como utopía, sino como una realidad. Y cómo podemos acceder al bienestar, ¿no? Sin tener que estar continuamente trabajándonos. Y, ¿sabes? Hay mucha gente adicta a las terapias, adictas al trabajo, y no pasa nada. Entonces, el Huna me encanta porque el Huna como forma es un chamanismo, entonces es una forma es un arte de sanación. Y entonces el Huna se basa en 7 principios. Y entonces, y estos principios, para no dislocar lo que estamos hablando, a mí me gusta mucho tejer, entonces imaginémonos que estamos tejiendo desde los crímenes y delitos de karma planetario, vamos al cinturón de asteroides, vemos todos estos arquetipos y ahora vamos a lo más práctico. Bueno, ¿y cómo sanamos esto, no? Entonces hay millones de formas de meterse a esto, pero los principios de Juna a mí me gustan para aplicarlos a cualquier cosa que hagamos, y es que lo principal es que el mundo es lo que nosotros pensamos que es. O sea, nosotros tenemos el poder de reprogramarnos, porque un arquetipo es un programa. Tenemos estos programas patriarcales, nos guste o no, todos, porque todos hemos nacido en esta matrix. Entonces, a mí me encanta el chamanismo hawaiano, ¿por qué? Porque me dice, oye, pero mira, tú te puedes reprogramar. Y el mundo va a ser lo que tú veas. Y no estoy hablando del secreto, de que ahora obviamos y hacemos un bypass de la oscuridad. No. Pero nosotros tenemos que funcionar. Tú eres madre como yo y sabemos que no nos podemos dedicar solamente a estas oscuridades, sino que tenemos que funcionar. Tenemos que ganar dinero, tenemos que ser hermanas, madre, amiga, tenemos que reírnos, tenemos que ver un buen teatro, tenemos que pasarla bien también. Entonces, a mí, con todos estos patriarcados tan oscuros que nos han venido impuestos, pues me sirve decir, oye, yo tengo el poder de reprogramarme. Y aquí elijo yo. O sea, ahí está el mana, que mana significa poder. Y el chamanismo hawaiano te dice, el poder viene de dentro de ti. Y a mí eso me encanta, porque aquí ya no le doy poder al arquetipo, ya no le doy poder al otro, ya el poder viene de mí. Otro enfoque que tiene el chamanismo, otro de los principios es, y la energía va donde va la atención. Entonces, ¿yo dónde voy a poner atención cuando hago mi trabajo? En la oscuridad, sí, yo veo la oscuridad, pero voy a poner mi atención en que el ser humano es
un ser divino, que nos ha tocado vivir esta película de terror en muchos casos, pero también es una película maravillosa. Y yo voy a poner mi energía en esto. Y no se me va a olvidar mientras sane, mientras tenga que ir por 7, 8 infiernos. Yo elijo cómo voy a montarme mi película. Yo tengo esa libertad y el poder está dentro de mí. Aunque me quieran decir que el poder está fuera, está dentro. A mí eso me parece una pasada. Verlo desde esta manera. Y no es una espiritualidad de algodón dulce, sino es una espiritualidad real. Es un chamanismo que funciona. Es un chamanismo polinésico, que el genocidio que se hizo en la Polinesia fue del siglo XIX-XX. Entonces esta gente han controlado mucho y han mantenido una serie de principios. Es un chamanismo de isla, entonces no es lineal, es radial. ¿Vale? Luego dicen, otro de los principios es el managua. Now is the moment of power. Ahora es el momento del poder. O sea, el poder, y esto no hablo de Cartol y el poder de la hora, yo no hablo de eso, que además soy una detractora de todo eso, sino hablo realmente en este momento es donde tenemos el poder, ni en el pasado ni en el futuro. Podemos viajar al pasado, podemos viajar al futuro. Desde los mayas galácticos se ve que el tiempo es espiral, entonces recordamos no solo el pasado, recordamos el futuro, pero el poder está aquí. Entonces, cuando se hace todo este tipo de trabajo, yo pienso que es muy importante recordarse una y otra vez que el poder lo tienes aquí, que el poder te viene de dentro, que eres tú la que eliges. Otro de los principios es Kala. Y Kala, el tótem, el animal totem, perdón, hablo a veces inglés porque vengo de Inglaterra de muchos años, es el pájaro. Y eso quiere decir que no hay límites. No hay límites. Y esta realidad no tiene límites. Está claro que yo no puedo pensar desde aquí hasta una realidad sin límite, que tiene que ir escalonado. Pero tenemos que creernos, y ahí está el trabajo de reprogramarnos, que en realidad no hay límites. Y así es como el chamanismo puede hacer verdaderas sanaciones que van más allá de lo imaginable, ¿no? A mi maestro del chamanismo Cajuna, una de las cosas que hacían era lo soltaban en medio de la noche en el mar, en un nido de tiburones. Y decían, hasta mañana, y se iban. O sea, ¿cómo nos comemos eso? O eran 3, le cortaban la pierna a uno, tiraban la pierna en el río y le decían a los otros 2, y ahora ponerle la pierna, chao. Y le ponen la pierna. Y salen vivos de los tiburones, igual que en Egipto se salía vivo de los, ¿sabes qué? De estas piscinas con cocodrilos. ¿Cómo? Pues aplicando ciertos principios filosóficos, y uno es que no hay límites. A mí me cuesta, pero el trabajo está en creerte, en reprogramarte. Y otro de los principios es aloha. Y el principio de aloha es amar es estar contento con. Y desde este principio se ve que el amor es la fuente desde donde venimos. Y es desde ahí, es desde donde se está contento y feliz, aunque estés pasando por el infierno. Entonces es una constante elección. El ser feliz o no, el ser feliz o no. Muchos de nosotros tenemos programaciones sistémicas de dolor, de sufrimiento, entonces nos cuesta elegir ser feliz constantemente.
la monja en su aspecto más oscuro te va a decir que seas un mártir, que seas que te flageles, que aprendas con dolor, con sufrimiento, con sacrificio. Entonces, ahí está la reprogramación. Entonces está muy bien ver el arquetipo, está muy bien hacer terapia, está muy bien hacer todo lo que se quiera, pero si el subconsciente está programado para lo que sea, a los 2 días, a los 2 años, tú vas a tirar por donde el subconsciente esté programado. Entonces, es fundamental a la hora de reprogramarse el subconsciente no tener tensión en el cuerpo. Si yo tengo tensión y tú estás dándote afirmaciones positivas, eso estás perdiendo el tiempo. Claro. Hay que trabajarse. Ahí es donde está el yoga, el qigong y esto. No en hacer movimientos de circo, sino en aprender a respirar, aprender a relajarse, y ahí te metes en la afirmación. Ahí te metes a reprogramarte. Mientras haya tensión es imposible. Entonces, esto es muy importante. Esto es la salida para gente que tiene temas fuertes en su carta, en su vida, y entonces pues dicen, oye, ¿y yo cómo accedo a una vida que yo me merezco de bienestar? Pues yo abogo por esto, por una sanación del tema emocional, pero yo abogo por entender que el cuerpo-mente, el inconsciente, que se llama el cuerpo Q en el Juna, se tiene que trabajar desde la relajación. Sabemos que y desde el feminismo se trabaja mucho la tensión que se tiene al ser madre, por tener que estar pensando en finanzas, por tener poco apoyo, por la soledad. Entonces cuéntale todo esto a una madre y presentarle a unas realidades ficticias del Instagram o del Facebook, ¿sabes? Se le caen 2 lagrimones. Entonces, lo que yo abogo es, da igual donde estés, como estés, que se trabaje por la relajación, por la reprogramación y por saber que estamos todos metidos en esto, ¿no? Entonces, como segunda cosa, aquí como una segunda opción que yo os doy para sanar el tema emocional, es que al ser 70% agua, nosotros podemos meternos en nuestras aguas corporales y reprogramarlas, ¿vale? Primero, la deshidratación es hereditaria. Necesitamos dejar de estar deshidratados. La mayoría de nosotros lo estamos. La hidratación no se trata solo de beber mucha agua, al contrario, eso te puede hasta deshidratar más porque entonces cargaría mucho los riñones. Se trata de beber agua de calidad. No todos tenemos acceso a manantiales. Algunos pues vivimos en medio de la ciudad, lo mejor que podemos es el grifo, o lo único que podemos pagar es el agua del grifo. Pero sí que podemos cargar el agua, y el agua se carga. Ahí está el trabajo de Masaru Emoto sobre el agua y de muchos científicos. Entonces se trata de coger nuestra agua, coger nuestras botellas y cargarlas de bendiciones y pensamientos positivos. ¿Vale? Está científicamente demostrado que eso cambia la estructura del agua. Entonces yo que me estoy trabajando, la relación con mi madre, no sé qué, la madre siniestra, la niña castigada, la niña no sé qué, vale, pues yo cojo y yo cargo mi agua, o sea, yo cojo, intento relajarme, intento reprogramarme de que yo estoy viendo la siniestralidad de mi madre, pero ese es el arquetipo. Mi madre es un ser nacido en el patriarcado. Lo que pasa es que tengo esa gafa y es imposible salir del arquetipo y de la niña herida. Pues yo me trabajo en el subconsciente de una manera, pero luego cargo mi agua y digo a mi agua, o sea, Madre Divina,
déjame ver a mi madre biológica de una manera, ¿sabes? Cargo con energías positivas, con bendiciones, con todo lo bueno que tenga mi madre, porque en el chamanismo es muy importante bendecir a todo. Y cuando no se puede bendecir algo, se bendice la esencia buena que eso tenga. Y así voy bebiendo agua que sea purificada, que sea buena agua. Y que esa agua tenga un impacto en el agua de mi cuerpo. Y esa agua de mi cuerpo tenga un impacto bueno en todas mis glándulas, en el agua que maneja mi cerebro, en el que flota mi útero o mis testículos. Entonces, en todas esas aguas tengan una oportunidad de ser un agua conectada más allá de la Matrix. Y eso solo necesitamos nuestras manitas y una buena conexión, ¿no? Entonces, como puedes entender esto, podríamos estar hablando durante años, podríamos dar un curso de meses sobre este tema, pero yo sí quiero que algo que no solo se quede en teoría, sino que todos los que nos están escuchando puedan tener algo muy práctico que hacer, algo que sea accesible. Y eso es la relajación, el respirar, el beber agua. Y ahí no entra nadie. Y ahí no hace falta ni terapeuta, ni dinero, ni películas. Y ahí, igual que estamos en este patriarcado, con estas fuerzas tan oscuras, hay algo mucho más potente que se está manifestando. Ahí es donde nos tenemos que conectar. Ahí es donde va el Juna. Ahí es donde todo es posible. Ahí es donde no nos ponemos límite que este trabajo nos va a llevar 6 años, 60 años, 3 años. No, nos podría llevar un segundo. No hay límites. Ahora, si yo inconscientemente creo que esto no lo voy a poder superar, pues no lo voy a poder superar. Si yo estoy tan metida en el arquetipo de la monja, en el arquetipo de la esclava, que yo necesito, hasta me he montado una película, que mi práctica espiritual o mi enfermedad o mi matrimonio o mi maternidad son formas de purgar, pues entonces eso no lo voy a sanar. Entonces por eso nos metemos al arquetipo y por eso nos metemos al inconsciente y por eso nos reprogramamos. Entonces, esto es lo que yo quería presentar. Está así, buenísimo. Pero de ahí tengo una pregunta, como para que logremos la tal que vez quieras. hacerlo más tierra, más terrenal. ¿Cómo podemos realmente, por ejemplo, reprogramar esto, por ejemplo, de la madre siniestra o la niña? ¿Cómo en la práctica, aparte de estar, o sea, relajada, como obviamente que esto, claro, el cuerpo necesita estar relajado para conectar con la parte, como la versión más sana del arquetipo? ¿Cómo lo podemos hacer en la práctica, en el día a día? Claro, es que aquí estamos hablando de trabajo de sombra. Mm, O sea, primero tienes que verte tú, tu mm, propia madre siniestra. claro. Eso está muy feo, ¿eh? Es Mm, feo verlo, no es agradable. O sea, porque no se trata de verlo los demás o de intelectualizarlo, se trata de vértelo. mm, sí, Claro, para eso tenemos la astrología mm, y la otra manera que yo reconozco es la obsidiana, ¿no? Es hacer una terapia de obsidiana donde te metes te metes en el arquetipo. Desde el Juna, pues lo que te diría un chamán puro y duro Juna es, no hay límites, te quitas la siniestralidad, o sea, te auto-hipnotizas quitándote el programa. mm. ¿Sabes qué te quiero decir? Entiendo Es la que, idea, pero como para las personas que nos están escuchando, claro, es porque en que el fondo, ahí es ya, donde lo hay primero trabajo. sí o sí Ahí es es, donde hay trabajo. Yo te puedo decir, no hay límites, te mm, reprogramas, te miras dónde está la madre siniestra, mm, te la miras, dónde está, cómo se aspecta.
y empiezas a vivirla, empiezas a sentirla, empiezas a ver en ti la controladora, la castradora, la manipuladora, te ves todos esos aspectos. Claro. Y desde la carta te lo va indicando súper bien. Claro. Claro, lo importante, o sea, lo primero, lo principal es primero observar esa sombra que está dentro de nosotros, en el fondo, esos aspectos, Observarla y vivirla, ¿no? y vivirla, claro. Porque veo, para que no sea en un plano intelectual, Yo ¿sabes? creo Que que, sea claro, vivirla. claro, yo creo que lo más importante y lo lindo de los arquetipos, en el fondo, Sí, es que nos permiten llegar mucho más rápido, por ejemplo, ya, con la siniestra, con la niña, con la celosa, exacto. que nos permiten en esta Claro, y observación. además hay que ver la oscuridad, ¿vale? Mm, Es que mira, el movimiento homeschooling, por ejemplo, está muy lleno en Inglaterra y por lo que he visto en España, de madres siniestras. ¿Por qué? Porque quieren ser, mm, y yo soy de ese sí. movimiento, ¿vale? Entonces, quieres ser una madre amorosa, una madre sin límite, una luna en cáncer. ¿Quieres ser una luna en cáncer? Pero te puedes volver una madre dogmática que piensa que solo por este camino, que solo los niños pueden comer quinoa, que no Mm. comen azúcar, que no sé qué, y estás siendo una madre siniestra. Por eso yo abogo por no centrarse en qué es lo bonito de Ceres, no, qué es lo feo que tengo yo. Entonces esa rigidez, esa forma de castrar, de controlar, aunque sea desde lo más green y desde lo más ecológico y desde lo más New Age. Ahí es donde veo yo más madres siniestras que en el otro lado. Claro, ahí sería Ojo, Ceres y Vesta. exacto, exacto. ¿Entiendes? Mm, O me aficiono a terapias en que me lo paso muy bien, en que mi niña está súper contenta. ¿Sabes qué te digo? En que mi niña y mi niño están súper contentas. Yo pues hablo de mis padres y lloro y todo el mundo me dice, lo siento, qué pena. Y entonces ahí estoy siendo una niña siniestra porque eso tiene su espacio y es muy bonito y es muy agradable. Pero si mi vida se trata de eso, yo estoy distrayendo a la niña, mm, pero no le doy paso a la adulta. Por eso al trabajo de Lilith no llega mucha gente. ¿Por qué? Porque es esa infantilidad que el patriarcado te dice, no, no, tú sé infantil, pásatelo bien, no sé qué, o sea un niño herido, échale la culpa a tus padres, la. Pero es que meterse a Lilith es ser el macho y la puta, es decir, no le doy explicaciones a nadie, se acabó echarle la culpa a nadie, se acabó vivir de limona, se acabó, ahora gano mi dinero, soy independiente, soy un tío y una tía autónoma, un tía autónoma y paso, y ya se acabó. Entonces, hay mucha gente que le cuesta llegar a eso porque ahí hay que trabajarse mucho a la pala asesina. mm. Ya, Entonces, ves, hay una y a la Juno también, complejidad en el al arquetipo. ayuno. Claro, ahí Y al podríamos, ayuno, ¿no? claro. Al ayuno, mi Mm, ambición, mi esclava, no sé, cómo se ha convertido muchas veces el mundo espiritual en una carrera, a ver quién tiene más títulos, a ver quién sabe más, mm, a ver quién tiene más el idioma, y al final es un ayuno. O sea, mm, claro. te los ves por doquier a personas que están en una ambición total y en una esclavitud a un proceso. Por eso yo traigo al Juna aquí, porque aquí se trata de decir, a ver, ¿para qué estamos haciendo esto? Y al final es para conectar con el amor y con una cultura de la paz, para no perder nunca la perspectiva, ¿no? Mm, Y desde ahí es de donde yo trabajo. mm. Entonces, claro, desde alguna se dice que es súper importante tener claro cuál es mi purpose, cuál es mi meta, o sea, a dónde Propósito. voy, cuál es mi propósito exacto, cuál es mi propósito.
Entonces mi propósito tiene que ser lo más elevado posible para que nunca se acabe, porque si se acaba luego te sientes vacío. Si mi propósito es ser madre, cuando mis hijos se van, pues me vuelvo en una madre siniestra. Si mi propósito es ser esposa, si se ve mi marido, me vuelvo en una esclava, en un ayuno. ¿Entiendes? Entonces, sí, mi propósito es, no sé, en mi caso es, pues, el pacifismo, pues luego todos los goles, todos los pasos que te llevan a eso, pues siempre tú sabes por qué me estoy trabajando a esto, pues no es para ser mejor ni peor ni nada, es por la paz, o es por el medio ambiente, o es por trabajo por los animales, por, sabe, infinito, cada uno que elija su propósito. Entonces el Hunan lo tiene muy claro a nivel psicológico, cómo, por qué hacemos esto. ¿Arjuna te refieres al Bhagavad Gita? No, ¿así se dice? No, al Hunan es al chamanismo, es H-U-N-A. Ah, Sí, ya. Ah, ya, 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 ya. sí, sí. Y lo otro, como una forma de reprogramar también, podría ser una buena idea esto como de usar mantras, por ejemplo. El mantra está muy bien, pero si el mantra, el cuerpo está tenso, no Claro, funciona. no, claro, porque ahí hay una ¿Sabes? El mantra, incongruencia. el japa, claro, Mm, lo que se llama el japa yoga, que es el yoga de repetición, que te centra, que te conecta, que puedes tener una sadhana conectada, pues Padmasambhava y te manda, pues tiene su función. mm, Pero, y las afirmaciones tienen su función. mm. La autohipnosis, maravillosa. La hipnosis, maravilloso. Pero sabiendo que irían como a un agujero sin fondo si yo estoy tensa y yo no soy capaz de ver que, o sea, si yo digo, si yo estoy trabajando a Lilith y yo digo, tengo derecho a que mi cuerpo sienta placer las 24 horas del día, si quiero. Si yo ahí siento tensión porque yo vengo de un linaje, yo tengo una película con que el placer y la carne son secundarios y lo que importa es la elevación del espíritu, ya puedes repetir eso 1000 veces que no va a pasar. Entonces ahí es donde hay que tener mucha atención y este tipo de cosas no trabajarlo un rato cuando me siento a meditar, sino trabajarlo las 24 horas del día. Mm. O sea, trabajar, pero desde el juna, ¿no? No desde me estoy haciendo terapia y me obsesiono conmigo misma y me vuelvo egocéntrico al final, Mm. sino desde el juna, vamos a ver, yo trabajo por la paz, yo no estoy en paz conmigo misma porque tengo una guerra entre el dolor y el placer, entre el bien y el mal, entre el martirio y el total hedonismo. Mm. Entonces yo ahí tengo que reprogramarme. Mm. Pero claro, tú no te vas a poder reprogramar para ser una hedonista total si tú descubres que tú crees que la sangre, la letra con sangre entra, ¿no? Como era uno de los dichos patriarcales del siglo pasado. La sangre, la letra con sangre entra. O sea, había que sufrir para aprender. Había que sufrir para llegar a algo. Si eso lo llevamos en el inconsciente y en las venas, pues claro, pues no te puedes volver una hedonista, viva el placer y yo me lo paso muy bien. Puedes actuarlo, pero no te lo crees y te puedes enfermar, porque el cuerpo va a tirar para sacarte de ahí si el inconsciente piensa que ahí estás pecando. ¿Ves tú la siniestralidad de todo? Claro, sí. Entonces, como el inconsciente es la mente-cuerpo, body-mind, la mente-cuerpo, y tiende al placer, según Juno, tiende al placer, tú siempre al inconsciente le das como, le das como un premio, como al perro, ¿sabes? Como lo de Pavlov. Pues tú con el inconsciente haces lo mismo. Tú dices, vale, o sea, yo creo que tener dinero
Yo quiero tener dinero, pero pienso que tener dinero es poco espiritual y es malo. Entonces yo a mi inconsciente le digo, yo quiero tener mucho dinero y así puedo ayudar a mucha gente. Y así puedo comprar comida para mi familia. Y entonces el inconsciente va a decir, ah, vale, eso lo acepto. Pero si tú crees y te viene de lejos que tener dinero es malo, tú no puedes programarte con que tener dinero es bueno, así, tener dinero es bueno, tener dinero es bueno, tener dinero es bueno, es malo. Y la atención y decir no. Entonces tú vas dando pasitos y vas programándote diciendo, ah, vale, pues entonces puedo ayudar más. Ah, entonces puedo hacer este curso y haciendo este curso puedo ayudar a más gente. Ah, entonces puedo dar este dinero a esta asociación de animales y entonces habrá muchos gatitos, muchos perritos que van a tener más ayuda. Y entonces el inconsciente va haciendo pacto y va diciendo por qué tiende al placer. ¿Entiendes? Entonces es un ordenador que está obsoleto con unos mandatos patriarcales que son una auténtica obscenidad, en el que se vanagloria hasta la pobreza. Entonces nosotros pues cogemos y nos vamos reprogramando de poquito a poquito. O sea, no, de repente no hay límites. Bueno, pues me pongo este límite, me pongo este límite, me pongo este límite. Y entonces todo es posible. Súper, Sole. Muy buena, me encantó tu ponencia, me encanta esto de esto que hiciste de los asteroides vistos desde este arquetipo en sombra, en el fondo, porque claro, eh, es súper importante reconocer esos aspectos dentro nuestro para desde ahí ir dándole este nuevo enfoque en el fondo, sobre todo lo que tú decías ahí como que es muy interesante, que el inconsciente tiende al placer. Exactamente. Y Y sabes nosotras una estamos cosa, súper ¿vale? acostumbradas a que no, que el dolor, que el sacrificio, entonces ese es un paradigma bien interesante el que hay Exacto, propio. y simplemente explorar. Yo no, o sea, uno de los principios hechos del Juna es Pono. La efectividad se mide por la verdad. O sea, esto yo propongo que cada uno experimente Mm, un paradigma donde el placer sea una máxima, mm, donde el bienestar sea una máxima. me encanta. Y luego, ahí lo de lo que tú estabas diciendo, ¿vale? Mm, Si te metes en los lados más oscuros del arquetipo y te los ves, se acabaron el apuntar con los dedos, mm, sí, porque entonces te lo has visto en ti mismo. mm, Entonces los niveles de compasión, los niveles de bondad van creciendo y creciendo porque te lo ves tú mismo, ¿sabes mm, qué te digo? claro, te hace responsable de aquello. Exacto, y entonces pues hay menos ferocidad Mm, a la hora de trabajar por la paz. mm, muy lindo. Muchas gracias, Soles, muchas gracias por estar aquí presente. A todos los oyentes, pueden aquí, vamos a dejar abajito un recuadro para que nos den su opinión, para que si tienen dudas las dejen. Lo importante acá sobre todo es ir compartiendo y reflexionando en conjunto, porque claramente el feminismo es un ejercicio constante de práctica y de construcción para irnos a ese lugar más digno, amoroso y respetuoso entre todos. Muchas gracias, Sole, nuevamente. Que estén bien todos. Un abracito y chau, chau. Chao, muchas gracias, vale, un placer. Chau.